Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Continuando con la elaboración de nuestro altar de muertos tejido en crochet, en esta 14ª parte te enseñaré a tejer el metate y su vasija, así como la canela, las tablillas de chocolate y el plato donde colocarlo. Les muestro la lista de los materiales. Esta pieza la vamos a tejer con estambre grueso en color gris oscuro. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 6 macizos más las 3 cadenas, nos quedarían 7 macizos en esta vuelta. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 3 vueltas más con 7 macizos cada una. Cada vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, 3 vueltas más de 7 macizos cada una. Así quedaron las primeras 4 vueltas de esta pieza. La vuelta número 5 la iniciamos con 3 cadenas también y vamos a tejer macizos incompletos. Todos los puntos se van a quedar aquí en el gancho. Los 7 macizos los vamos a dejar aquí. Si no alcanzamos a dar vuelta, vamos a continuar con un gancho del mismo número. Ahora sí ya están todos sobre el gancho, aunque sean en distintos, pero ya todos están incompletos. Los vamos a empezar a cerrar juntos, todos en una sola vez. Hacemos una cadena para cerrar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer con el mismo estambre color gris oscuro. Hacemos 12 cadenas. Ahora sobre ellas vamos a tejer 10 macizos. Vamos a iniciar en la 4ª cadena contando del gancho hacia adelante y ahí hacemos el primer macizo. Después uno en cada punto hasta terminar la vuelta con 10 macizos. Esos 10 macizos se van a tejer por 7 vueltas en total. Así quedaron nuestras primeras 7 vueltas. Vamos a tejer una vuelta en todo el contorno, empezando por este costado. Vamos a iniciar con 3 cadenas y atravesando el macizo vamos a hacer un macizo encima. Después, entre una vuelta y otra, vamos a tejer otro macizo. Un macizo en medio del macizo y un macizo entre vuelta y vuelta. Aquí en total nos deben quedar 14 puntos, uno en cada punto, que serían 10 puntos más, 14 puntos de este lado y 10 puntos de este, en total 48. Y así se ve esta 8ª vuelta. La siguiente vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo enseguida. Esta es la primera disminución. Vamos a tejer otra más, que son 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba, cada macizo en un punto diferente. Después vamos a tejer 6 macizos, uno en cada punto. Nuevamente vamos a hacer disminuciones, un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y se cierran juntos arriba. Esta es la segunda disminución y vamos a hacer 2 más.
En total nos quedaron seguidas 4 disminuciones. Tejemos 3 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y volvemos a hacer 4 disminuciones seguidas. Esta es la primera, la segunda, esta es la tercera y la cuarta. Nuevamente tejemos 6 macizos, uno en cada punto. Ahora 2 disminuciones más. Después un macizo, 4 cadenas, saltamos 3 puntos, hacemos una disminución, nuevamente 4 cadenas, pasamos 3 puntos, hacemos un macizo y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a colocar esta estructura que armé con popotes o pajillas. No les digo la medida porque pues ustedes tienen que ver de qué tamaño les quedó. Pero solamente es doblar el popote a la medida que necesiten. Y al final es hacerle un corte con tijera y doblar un poquito el extremo para introducirlo dentro de ahí. Y ya. Entonces lo vamos a colocar dentro, porque esto le va a dar la forma y no pesa, para que no haya necesidad de ponerle ningún soporte a las patas. Y entonces continuamos ahora tejiendo la vuelta número 10. La vuelta número 10 la vamos a iniciar también con 3 cadenas y vamos a tejer toda la vuelta en disminución. Al llegar a este espacio hago el macizo que me corresponde tejer y sobre las cadenas hago el siguiente macizo. Ahí ya quedó la disminución y la siguiente repetimos haciendo un macizo debajo de las cadenas y uno donde ya corresponde tejer y lo cerramos juntos. Continuamos así hasta llegar aquí otra vez para que les muestre cómo vamos a hacer las disminuciones. Dentro de estas cadenas vamos a hacer solo una disminución. Pasamos estos puntos sin tejer y hacemos una disminución debajo de las siguientes cadenas. Y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Y así quedó terminada esta pieza. Cortamos el hilo, dejamos un poco para coser porque vamos a tomar los puntos en esta forma y solamente cadenita con cadenita vamos a coser. Y para coser vamos a utilizar de preferencia una aguja gruesa que no tenga punta. Solamente tomamos la parte exterior de cada cadenita de un lado y del otro y vamos a dar unas puntadas así. Punto por punto hasta terminar. Seguimos tejiendo en color gris y para esta pieza vamos a hacer un anillo mágico, 5 cadenas, cargamos
2 veces el gancho, hacemos un macizo largo y ahora cargamos una vez el gancho y a la mitad de este punto vamos a hacer una vareta. Tejemos 2 macizos largos, esos se cierran en 4 y se carga 2 veces el gancho. Después cargo una vez mi gancho y a la mitad del segundo macizo hago una vareta. Hago 2 macizos largos y a la mitad de este macizo lo atravieso y hago una vareta, que esa se cierra en 2. Tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Ahora sobre estos 9 puntos vamos a tejer en medio punto 4 vueltas con 9 medios puntos cada uno. Miren cómo quedó esta pieza. Cortamos el hilo y ya la rematamos. Vamos a tejer 2 piezas más idénticas hasta la tercera vuelta. O sea que en vez de 4 vueltas de medio punto, solo va a llevar 2. Terminamos de hacer las patitas del metate y los colocamos en los espacios que ya habíamos dejado especialmente para eso. Y ustedes deciden si los cosen o los pegan. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre color café, un café claro. Vamos a hacer 6 cadenas. En la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Después un medio punto en cada una de las 3 cadenas siguientes. En esta última cadena vamos a tejer 5 medios puntos juntos. Ahora continuamos del otro lado de la cadena porque vamos a tejer en óvalo, haciendo 3 medios puntos, uno en cada punto, y 2 medios puntos juntos en el último punto para emparejar con el otro lado, que queden 5 y 5. Cerramos la vuelta con punto deslizado. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer un medio punto en el primer punto. En el segundo van a ser 2 medios puntos juntos. Después 5 medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos, un medio punto. Nuevamente 2 medios puntos juntos, 5 medios puntos y 2 medios puntos juntos en el último punto. La vuelta número 3 la iniciamos con una cadena, un medio punto, 2 medios puntos juntos, 7 medios puntos solos, 2 medios puntos juntos, un medio punto, 2 medios puntos juntos, siete medios puntos solos y terminamos con 2 medios puntos juntos en el último punto. Iniciamos con una cadena, tejemos un medio punto, 2 medios puntos juntos y enseguida 9 medios puntos, uno en cada punto.
Ahora 2 medios puntos juntos, un medio punto, 2 medios puntos juntos, 9 medios puntos, uno en cada punto, y terminamos con 2 medios puntos juntos en el último punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado. La siguiente vuelta va a ser en medios puntos en relieve por encima. Metemos el gancho en la primera cadena, salimos en la segunda y hacemos medio punto. Regresamos a la segunda, salimos por la tercera y hacemos medio punto. Regresamos por la tercera, salimos en la cuarta y hacemos medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Así quedó esta vuelta. Vamos a tejer una vuelta de medio punto normal, un punto en cada punto hasta terminar. Ahora por el revés, habíamos estado tejiendo por el derecho. Por el revés vamos a hacer una vuelta de punto deslizado, un punto en cada punto, sin apretar para que no reduzca el contorno de nuestra vasija, y así hasta terminar la vuelta. Iniciamos tejiendo con el hilo delgado en color beige. Vamos a utilizar 2 cabos. Lo vamos a usar doble. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas, y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos. En total, con las 3 cadenas serían 16 puntos en la primera vuelta. Comenzamos la segunda vuelta con 3 cadenas y vamos a tejer en cada uno de los puntos 2 macizos juntos. En total, en esta vuelta nos deben quedar 32 macizos. La vuelta número 3 la vamos a tejer en macizos en relieve por encima. El primer punto lo vamos a abrazar de esta manera y hacemos un punto deslizado. Enseguida 3 cadenas y ya quedó en relieve el primer macizo. Ahora, entre un punto y otro vamos a hacer un macizo normal. El siguiente punto lo tomamos nuevamente en relieve por encima, y entre ese macizo que tomamos por encima y el siguiente, así entre punto y punto, hacemos un macizo. Uno en relieve, uno entre punto y punto, uno en relieve, uno entre punto y punto, hasta terminar la vuelta con 64 puntos. Vean cómo quedó la tercera vuelta. Este es el derecho y este es el revés, para que comparen su tejido con el que estoy haciendo yo. La cuarta vuelta se va a tejer cada punto que hicimos en relieve nuevamente. Entonces hacemos lo mismo, lo tomamos por debajo, hacemos un punto deslizado y enseguida las 3 cadenas. Y hasta aquí nuestro punto. Ahora pasamos el que hicimos entre un punto y otro y ahí tejemos un macizo. El que está en relieve por encima lo volvemos a hacer en relieve por encima, pasamos el siguiente punto y entre punto y punto hacemos un macizo. Nuevamente el punto que está en relieve lo tejemos en relieve por encima, pasamos el siguiente punto y entre estos dos, el que está en relieve y el que tejimos entre punto y punto, hacemos un macizo, y así hasta terminar la vuelta. Así queda la vuelta número 4 por el derecho y así por el revés. La vuelta número 5 se va a tejer en medio punto en relieve por encima. Hacemos una cadena y vamos a tejer solo en los macizos en relieve por encima. El siguiente punto, el que está en medio de estos dos, se va a pasar sin tejer. Entonces voy a tejer 1 y 2 medios puntos en relieve por encima en cada uno de estos puntos.
2 en relieve por encima, pasamos el siguiente, 2 en relieve por encima, pasamos el siguiente y así hasta terminar la vuelta. Y así queda terminada esta pieza. Ahora vamos a tejer con estambre color café. Iniciamos con un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos que sumados a las 3 cadenas forman 16 puntos en total. La siguiente vuelta la vamos a tejer en medio punto en relieve por atrás. Vamos a entrar y salir por la primera y segunda cadena. Hacemos el medio punto. Entramos por la segunda, salimos por la tercera y hacemos el medio punto. Regresamos a la tercera, salimos por la cuarta y hacemos medio punto. Regresamos a la cuarta, salimos por la quinta y hacemos medio punto y así hasta terminar la vuelta. La vuelta número 3 la iniciamos con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos normales. La vuelta número 4 va a ser como la vuelta número 2, medios puntos en relieve por atrás. Comenzamos la vuelta con una cadena y nos deben quedar 16 medios puntos en total. Así queda terminada esta pieza y hay que hacer 3 iguales. La siguiente pieza se va a tejer en hilo delgado, 2 hebritas en 2 cabos del tono más parecido a la canela. Puede ser un café claro, un chedrón. Les voy a tejer esta pieza en estambre un poco más grueso para que puedan apreciar lo que estoy haciendo. Vamos a tejer 9 cadenas y 6 macizos sobre ellas, empezando a tejer en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Con las 3 cadenas en total nos deben quedar 7 puntos. Ahora voy a dejar en espera el hilo con el que estoy tejiendo y voy a doblar mi tejido así para ver el lado revés. Entonces de izquierda a derecha voy a contar el tercer punto y por ahí voy a pasar el hilo que dejé pendiente. Después, sobre los 2 siguientes puntos que tengo, sigo por el revés de mi tejido, hago un deslizado en cada uno. Ya llegué nuevamente a la orilla, hago 3 cadenas, volteo mi tejido, hago un macizo en el primer punto que encuentro libre y después, como hicimos deslizado, cerramos en círculo. Aquí dentro voy a tejer 5 macizos, uno en cada punto. Por dentro, voy por dentro. El revés de mi tejido nos debe quedar por fuera. Entonces debo completar 7 macizos. Este es el séptimo y automáticamente volvemos a ver el revés del tejido. Entonces dejamos pendiente el hilo, contamos y en el tercer punto pasamos ese hilo a través de él. Y después hacemos 2 puntos deslizados, uno en cada uno de los 2 puntos que están en la orilla. Hago 3 cadenas, volteo mi tejido, un macizo en el primer macizo que encuentro libre y nuevamente dentro de este espacio, porque seguimos quedando en círculo, voy a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta completar 5 macizos más los 2 que llevo aquí, que son las 3 cadenas y el primer macizo. Nos deben quedar nuevamente 7 puntos. Y recuerden que estamos tejiendo por dentro. Vamos a repetir estos pasos hasta tener 7 vueltas en total. Terminamos de tejer la séptima vuelta y la vamos a cerrar como las anteriores, contando el tercer punto
y pasando el hilo a través de él. Entonces ahí ya podemos rematar. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, contamos con el hilo inicial, contamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a pasar por ahí esa hebrita y hacemos un remate. En ambos casos ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vean cómo quedó ya terminada. Sin necesidad de enrollar, ya queda por sí sola así, con esta forma. Y les voy a mostrar cómo queda en el material original. Si se fijan, se parece más. Y así queda terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.